La Biblia es uno de los libros más conocidos y leídos del mundo. Pero mientras muchas personas creen que ya conocen todo su contenido, en realidad hay varios textos que nunca se incluyeron en el canon oficial de la Biblia, o que luego se eliminaron. ¿Pero por qué es eso? ¿Cuál es el trasfondo real de los pasajes prohibidos? ¿Son posiblemente considerados demasiado sensibles o incluso demasiados peligrosos por la Iglesia para ser predicados en público? Y sobre todo, ¿qué está escrito en los textos bíblicos prohibidos? Estén atentos y tomen sus propias decisiones. ¿De qué pasaje bíblico prohibido ya has oído hablar? Danos un pulgar hacia arriba y una suscripción, y cuéntanos ahora en los comentarios a continuación. Los comentarios más emocionantes e informativos se marcarán con un corazón y se fijarán en la parte superior. Libros apócrifos. ¿Por qué siempre se ha sospechado que los apócrifos esconden oscuros secretos que la Iglesia quiere mantener en secreto a toda costa? Queda claro cuando observamos la traducción del nombre oficial. La antigua raíz griega apócrifos no significa nada más que oculto. Básicamente se refiere a aquellos textos y colecciones de escrituras que no pertenecen al canon bíblico oficial. Desde evangelios que tratan sobre la infancia de Jesucristo hasta revelaciones y apocalipsis, pasando por pasajes en los que figuras bíblicas visitan el más allá. Los escritos apócrifos exhiben una variación concebiblemente amplia. A la luz del hecho de que algunos de estos pasajes prohibidos alguna vez formaron parte de las Sagradas Escrituras y todavía se están descubriendo nuevas colecciones de textos, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué los apócrifos no llegaron a la Biblia? ¿O por qué se publicaron más tarde? ¿Eliminado de ella? Si uno sigue las declaraciones de la Iglesia, esto tiene muchas razones diferentes. Según ellos, algunos escritos simplemente no estaban tan extendidos como otros. Algunos no fueron perpetuados en el libro sagrado de los cristianos debido a, cito, afirmaciones teológicas. En otros círculos, sin embargo, se sospecha que algunos apócrifos fueron barridos debajo de la alfombra, ya que arrojarían una luz completamente nueva sobre la fe cristiana. El más importante de ellos es el libro de Enoc. De hecho, la figura bíblica también se menciona en algunos pasajes bíblicos oficiales, pero hablaremos de eso más adelante. Libros de Adán. Básicamente todos los escritos extracanónicos que se refieren a Adán y Eva se resumen como los libros de Adán. Como es bien sabido, esta pareja son aquellas personas que Dios creó primero. Sin embargo, serán expulsados nuevamente del jardín del Edén después de la caída. En este sentido, las Sagradas Escrituras revelan que Eva fue persuadida por la serpiente a comer del fruto prohibido del paraíso y así violar los mandamientos de Dios. En algunos libros apócrifos de Adán, sin embargo, el desentierro del paraíso se relata un poco más drásticamente. Por lo tanto, la serpiente no solo habría tratado de manipular a Adán y Eva, sino de matarlos. Sin embargo, este intento de asesinato fue frustrado por Dios, al igual que el que luego cometió Satanás en la carne. Si bien la versión oficial de la Biblia menciona solo a Caín, Abel y Set, así como a varios otros hijos no identificados de Adán y Eva, aprendemos en las colecciones apócrifas que la pareja engendró 30 hijos e hijas más de cada uno. Primer Apocalipsis de Juan. Todos hemos oído hablar del Apocalipsis de Juan. Así en el último libro del Nuevo Testamento, aprendemos cómo un apocalipsis devastador se desata sobre el mundo, culminando finalmente en el regreso de Cristo y el establecimiento del nuevo reino divino. Pero dejando de lado todas las plagas, las 7 trompetas y las criaturas diabólicas, ¿alguna vez has oído hablar del primer Apocalipsis de Santiago? Los 2 fragmentos de papiro de los que disponemos sobre este tema fueron escritos con toda probabilidad en el siglo III después de Cristo. Sin embargo, no está del todo claro quién escribió los 2 textos que difieren entre sí en su contenido. Contrariamente a la primera suposición, no fue el apóstol bíblico Santiago. Algunas menciones de contenido sugieren un origen sirio del autor, pero en contraste con las visiones proféticas que experimentó Juan, el Apocalipsis en este caso tuvo lugar en un marco mucho más pequeño. Así la escritura trata principalmente del sufrimiento personal de Santiago, que finalmente termina en la ascensión al cielo. Especialmente extraño, para ingresar al reino divino, Juan necesita una contraseña que recibe de Jesús de antemano. Oráculos sibilinos. Los oráculos sibilinos son diferentes a cualquier otro libro prohibido en la Biblia. Son escritos proféticos que, según el mito, fueron perpetuados para la posteridad por videntes divinamente inspirados. Las sibilas.
compilado en el siglo VI. Las raíces de esta colección probablemente se remontan al año 150 a.C., basándose en fuentes judías, cristianas y paganas. Sin embargo, aunque muchas de las historias y predicciones se refieren al mundo conocido, sobre todo a Roma y a Siria, los oráculos sibilinos también presentan pasajes sobre el jardín del Edén, el gran diluvio y la torre de Babel. Evangelio de Tomás. El hecho es, el Evangelio de Tomás contiene algunas palabras de Jesús que están de acuerdo con el contenido del Nuevo Testamento. Pero también es un hecho. La colección apócrifa, que probablemente se originó alrededor del año 350 después de Cristo y fue redescubierta en Egipto en 1945, también alberga algunas citas del Mesías que no aparecen en ningún otro lugar. Sin embargo, aquí también encontramos exactamente el caso opuesto. Mientras que la pasión, resurrección y ascensión de Cristo son un aspecto fundamental de los evangelios canónicos, ni siquiera se mencionan en el Evangelio de Tomás. Otras características llamativas son que Jesús juzga el mundo de este mundo de manera extremadamente negativa, que casi falta por completo la referencia al futuro del reino de Dios y que también queda fuera del aspecto de la construcción comunitaria. Jesús dirige sus enseñanzas más bien al individuo y al solitario. Evangelio de la infancia según Tomás. A quien quiera aprender algo sobre la vida de Jesucristo, se le aconseja que se meta en el Nuevo Testamento. El problema es que allí no aprendemos prácticamente nada sobre la niñez y juventud del Señor y Salvador. El asunto es algo más esclarecedor en el caso del llamado Evangelio de la infancia, según Tomás. Sin embargo, cabe señalar en este punto que este escrito apócrifo no está relacionado con el Evangelio de Tomás. En detalle, el autor desconocido informa que Jesús ya podía realizar milagros divinos a una edad temprana. Según esto, el Hijo de Dios había dado vida a unas figuras de pájaros a la edad de 6 años. Después de que uno de sus compañeros de juegos cayera y muriera, el Salvador infantil lo devolvió a la vida. Sin embargo, el pasaje Jesús y Zaqueo parece ser particularmente controvertido. Según él, el Salvador habría matado a otro niño en una pelea. Para llevarlo a la razón, Joseph lo envía al erudito Zaqueo, pero como Jesús lo contradice durante la lección, renuncia y le pide a José que le devuelva al niño. Libro de los Jubileos. Encontrado entre los legendarios rollos del Mar Muerto, el libro de los Jubileos es rechazado por la mayoría de las comunidades cristianas, aparte de la Iglesia Ortodoxa Etíope, también conocido como Pequeño Génesis. El contenido descrito es contemporáneo con el primer y segundo libro de Moisés. La escritura debe su nombre nuevamente a su cálculo de tiempo descrito detalladamente, que se divide en las llamadas semanas anuales e incluso jubileos. Por ejemplo, aprendemos que Adán falleció a la edad del 19 jubileo, en la 7ª semana de años, en su 6º año. En detalle, un jubileo cubre 49 años. Algunos expertos, como Roberto Totolio y Andrew Rippin, sugieren que el libro de los Jubileos tuvo una influencia significativa en el surgimiento del Islam. Se basan en los puntos de contacto en términos de contenido, pero también en las diferencias específicas que tienen el libro de los Jubileos y el Corán en comparación con la Biblia. Evangelio de María. Aunque el Evangelio de María no llegó al canon bíblico oficial, los eruditos están de acuerdo en que la persona del mismo nombre no es la madre de Jesús, sino María Magdalena. De la obra que ha sobrevivido solo en fragmentos, está claro que María aparece como la consoladora misericordiosa ante los discípulos después de la ascensión de Cristo. Además, se dice que tiene una relación particularmente estrecha con el Salvador, ya que el Salvador la amaba, cita, más que a las demás mujeres. Además, María guarda un conocimiento secreto que les es negado a los demás seguidores de Jesús. Pero cuando ella revela qué cosas le ha revelado el Hijo de Dios durante una visión, entra en conflicto con Andrés y Pedro, en cuyo contexto María es llamada mentirosa y exaltada. Revelación de Pablo. También conocido como el Apocalipsis Paulino o Vicio Sancti Pauli, este apócrifo se clasifica oficialmente como una falsificación del siglo III. En términos de contenido, el epónimo Paul nos da una visión impresionante del mundo del más allá. Entre otras cosas, habla de la separación del cuerpo y el alma, un encuentro con un ángel y las diferentes partes de la otra vida.
Esto también incluye aquellas regiones donde los pecadores tienen que soportar los castigos despiadados del infierno. Digno de mención especial, los domingos se suspenden los tormentos y las almas maltratadas tienen un día de descanso. Libro de Enoc. Ya en el Antiguo Testamento aprendemos que Enoc no era a modo alguno un hombre cualquiera. Según esto, alcanzó una orgullosa edad de 365 años y fue tan amado por Dios que fue arrebatado al reino de los cielos. A este respecto, sin embargo, el libro etíope de Enoc profundiza mucho más en los detalles. Por lo tanto, aprendemos aquí sobre la caída de los ángeles, que desearon a las mujeres de los hombres y engendraron monstruos gigantes con ellas. Después de que esto despertó la ira de Dios, Enoc actúa como una especie de mensajero que presenta la súplica de misericordia de los ángeles y posteriormente les entrega el juicio devastador del Creador. Entre otras cosas, Enoc se entera de que Dios quiere desatar un diluvio devastador para acabar con los gigantes sedientos de sangre en la tierra. A su vez, en el libro eslavo de Enoc, leemos qué cosas impresionantes ve Enoc durante su visita a los cielos. De hecho, este no es solo un reino divino único, sino un mundo que cuenta con 7 niveles diferentes. Cada uno de estos cielos alberga habitantes completamente diferentes. Así encontramos, entre otras cosas, el paraíso bíblico, los coros de los ángeles y, naturalmente, el séptimo y más alto cielo, en el que Dios vive junto con los arcángeles. En la preastronáutica, el contenido de los libros de Enoc se interpreta como el hecho de que el protagonista no fue arrebatado de ninguna manera a un reino divino, sino que se convirtió en víctima de una abducción extraterrestre. Eso es lo que los escritos llaman cielo. Había sido en verdad la nave nodriza o el planeta natal de los extraterrestres. Así que amigos, ahora nos interesa su opinión. ¿Qué opinas de los escritos apócrifos que son firmemente rechazados por la iglesia? Esperamos tus comentarios. No dudes en dejarnos un pulgar hacia arriba y una suscripción para no perderte nunca más de uno de nuestros videos. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.